Xbox tuvo exactamente dos lanzamientos exitosos, el Xbox 360, cuya difícil historia ya conté recientemente en un video separado, y la nueva Xbox Series S, que representa el 70% de todas las ventas de Xbox de esta generación. Es notable que tanto entonces como ahora el precio influyó en el éxito. La Xbox Series S es la consola más barata de novena generación, pero a diferencia del Xbox 360, también es la más débil, por lo que le pronosticaron un futuro poco envidiable. Sin embargo, aún ejecuta todos los juegos modernos. Al principio hubo muchas especulaciones de que la consolita se hundiría antes del final de la generación, y parece que ya estamos cerca de ese punto. Los nuevos lanzamientos van notablemente peor que la versión Premium, pero es realmente el final. Hoy hablaremos de cómo se siente en 2025, analizaremos todos los pros y contras de esta cajita blanca, hablaremos de para quién es adecuada y quién mejor debería pagar extra, hablaremos de para quién sirve y quién mejor debería gastar más. Y tenían razón los haters desde el principio. Este es un análisis de Xbox Series S después de 5 años. Vamos allá. Empecemos con lo que todos aman y a la vez critican de la Series S, el precio. Recientemente Microsoft subió los precios de todas sus consolas debido a nuevos aranceles en Estados Unidos, y aquí está el detalle: después de que los cancelaron, o más bien suspendieron, nadie planea revertir los precios, así que ahora la versión normal de Series S cuesta $380 y la versión de 1 TB cuesta la friolera de $430. Por un momento, por $400 puedes conseguir un Steam Deck LCD si de todas formas no te importan los gráficos. Y sería incluso mejor, ya que puedes ajustar flexiblemente tanto el TDP como las configuraciones del juego, logrando al menos 40 fotogramas en lugar de 30 bloqueados en Xbox. Bueno, o si solo necesitas una configuración fija, solo agregar más dinero y comprar consolas premium de cualquier bando. Pero espera, antes de enterrar la Series S, está el mercado de segunda mano, donde venden esta consola a un precio muy apetitoso. Es cierto que la PS5 y Xbox Series X también se pueden encontrar más baratas ahí, pero aún así la diferencia de precio sigue siendo significativa. En promedio, por $200 puedes encontrar opciones bastante decentes. ¿Y qué obtenemos por ese dinero? La Series S es básicamente una versión recortada de la Series X. El mismo procesador, pero la tarjeta gráfica es notablemente más débil por varias veces, menos memoria, SSD más pequeño. La consola fue originalmente diseñada para Full HD, no para 4K. ¿Y sabes qué? En una tele Full HD los gráficos aún se ven decentes, pero en 4K ya se nota lo borroso. Esto no es crítico si no comparas directamente, pero cuando ves gameplay de juegos en YouTube de otras consolas, incluso por accidente, internamente aparece la sensación de que te perdiste mucho, porque la diferencia es notable. Ya se puede ver cómo esta cajita lucha con todas sus fuerzas en los nuevos lanzamientos, entregando una imagen lejos del ideal, y cada vez más juegos aparecen con solo un preset de configuración a 30 fotogramas. Podrías argumentar que en el pasado todos jugaban así y no se quejaban, pero entonces absolutamente todos los juegos se jugaban así, mientras que ahora es como la suerte. Algunos van a 60 FPS, y una vez que probaste 60 fotogramas en algunos juegos, no querrás volver a 30 en otros, y en Series S no tienes opción. Así que aquí sin medias tintas. Aunque Spencer prometió al lanzamiento que la diferencia sería solo en resolución, lo que no era verdad ni siquiera al inicio, y bajo ampliación la diferencia era notable, ¿no? Pues ahora, incluso sin recortar fotogramas, los gráficos son peores que en Series X y PlayStation 5, eso es un hecho. Borrosidad, 30 FPS o baja resolución, pero a 60 fotogramas. Estos son los compromisos con los que tendrás que vivir. Pero hay un punto importante. ¿Recuerdas cómo GTA V salió en su momento en PS3 y Xbox 360, tampoco con la mejor calidad, pero todos jugaban y no se quejaban? Y solo con el lanzamiento de PS4 todos notaron lo mal que estaba todo, porque todo se conoce por comparación, y este es probablemente el principal problema de esta generación, o más bien de la Series S, cuando en comparación con PS5 y Series X, el modelo menor se ve claramente peor en términos de gráficos. Pero si te olvidas de las consolas premium, no comparas la imagen cara a cara. La Series S, como la consola más barata y compacta, aún ejecuta todos los juegos modernos. Y para aquellos a quienes les da igual los gráficos, y bueno, y conozco al menos a varias personas, así que no les importan vuestros rayos y borrosidad, esta es la opción perfecta, especialmente con Game Pass. Muchos de hecho solo compran esta consola por la suscripción. Hablando de eso, al inicio de la generación, Spencer también prometió mucho sobre ella como sobre la Series S, pero a diferencia de la consola, sorprendentemente muchas, aunque no todas, promesas sí se cumplieron. Game Pass, por supuesto, se puede amar o odiar, pero hay que reconocer una cosa: es la mejor suscripción de juegos que hay en el mercado.
tiene montones de juegos, sí viejos, sí indies, pero también salen nuevos. Y a principios de año, Microsoft lo demostró tanto que Phil Spencer incluso tuvo que disculparse porque sus juegos salen tan seguido que simplemente no tienes tiempo de jugarlos. Es decir, finalmente, Xbox empezó a convertir las promesas de las presentaciones del inicio de generación en realidad y lanzar buenas novedades directamente el día del lanzamiento en Game Pass, y no un par de veces al año como antes, sino casi cada mes. About, Atomfall, Doom, The Dark Ages, South of Midnight, Indiana Jones con el nuevo Call of Duty, y estos son solo juegos de estudios internos. Además puedes contar Stalker, Clair Obscur y muchos otros juegos de compañías externas. Así que si antes consideraban esta suscripción como basura indie, ahora claramente no es así, pero Xbox, o más bien su suscripción, tiene una desventaja significativa en mi opinión: la sobresaturación. ¿Recuerdas cómo en la infancia, cuando comprabas un juego en disco, lo jugabas hasta el final simplemente porque pagaste por él y querías obtener el máximo del juego? Así se completaron muchos juegos hardcore que te frustraban increíblemente. Esos clásicos Devil May Cry con jefes hardcore, pero te calmabas y aún así regresabas. ¿Y qué pasa ahora? Si encuentras algún momento imposible, ese mismo jefe hardcore o acertijo que no se puede pasar sin tutorial en internet, simplemente cierras el juego y vas a descargar otro. Game Pass como que difumina el placer de completar un juego hasta el final, porque en cualquier momento puedes cambiar a algo más, especialmente gracias a Quick Resume, para no esperar mucho. Esto no significa que la suscripción sea mala, es solo el reverso de la moneda de tener tantos juegos en una suscripción. Hablando de Quick Resume, Xbox tiene exactamente 3 funciones únicas que nadie más tiene y que son muy geniales. El mismo Quick Resume, que permite abrir rápidamente hasta 5 juegos, creo, ya que sus guardados se almacenan en memoria temporal, y la cuestión es que no necesitas esperar guardados dentro del juego, puedes simplemente salir en cualquier momento random, por ejemplo si te distraen, y antes necesitabas llegar a un punto de guardado y solo entonces salir. Aquí puedes salir en cualquier momento y luego regresar al progreso donde te quedaste, y así con varios juegos a la vez. La función es tan conveniente para juegos narrativos como inútil para multijugador, porque entras al juego y todo parece ok, pero la conexión con el servidor ya expiró y te expulsa al menú y tienes que loguearte de nuevo. Además gastas el mismo tiempo que en una entrada normal y no se puede desactivar, pero para juegos narrativos, repito, esto es simplemente increíble. Y las otras 2 funciones únicas son FPS Boost y Auto HDR. Y mientras la primera funciona en todos los juegos, FPS Boost y Auto HDR solo funcionan en los viejos, para hacer los juegos de generaciones pasadas notablemente mejores, en lugar de 30 fotogramas, 60 o incluso 120. Además, mejorar la imagen con Auto HDR, pero incluso entre los viejos no todos se pueden mejorar. Solo hay una lista de juegos seleccionados y aún así esto también es genial. En general, la retrocompatibilidad de Xbox ya se puede decir que es la 4ª característica única de la consola, ya que Sony todavía no ha agregado retrocompatibilidad con PS3, aunque incluso los propios fans ya hicieron un emulador. Es cierto que solo en PC, pero ¿qué diferencia hay? Sin embargo, aquí se esconde un pequeño matiz que vale la pena considerar. Series S ejecuta juegos por retrocompatibilidad del Xbox One normal y Series X del Xbox One X, para el cual muchos juegos recibieron parches con mejoras especiales. Por esto, algunos juegos viejos, incluso sin considerar FPS Boost y otras tecnologías, aún se ven no muy bien comparados con Xbox Series X. Es cierto que comprar este modelo para juegos de la generación pasada es extraño, pero Series S para amantes de los clásicos, en mi opinión, es ideal, especialmente considerando la posibilidad de instalar varios emuladores retro. Pero aún así, lo principal en mi opinión son los juegos modernos, y aquí la Series S empieza a causar preocupaciones, ya que la mayoría de las novedades de este año ya van solo a 30 fotogramas, como ese mismo Avowed o Clair Obscur. El último es especialmente borroso, aunque por ejemplo ese mismo Doom funciona tranquilamente a 60 fotogramas, como Indiana Jones. Pero aún así ya es notable. Si antes los AAA bloqueados a 30 fotogramas eran casos aislados, ahora ya es estadística, y muy probablemente cuanto más avancemos, más juegos así saldrán. Es decir, una generación que debía alejarse de este cliché consolero, en la cajita pequeña vuelve a él, aunque 5 años después del inicio de ventas. Para referencia, la mayoría de juegos que salieron antes del 25 tienen 2 configuraciones estándar de gráficos, de 30 a 60 FPS, con las cuales, lógicamente, también cambia la calidad de imagen, como debía ser. Y tales juegos se diferencian de Series X solo en resolución y tal vez claridad de texturas con borrosidad, como prometió Phil Spencer. Pero este año, o los juegos se volvieron más exigentes, o los desarrolladores se volvieron perezosos.
pero cada vez más juegos salen solo con 30 fotogramas, lo que es especialmente preocupante, ya que relativamente pronto debería salir GTA 6, que se lanzará también en Series S. Esto se menciona incluso en el tráiler. Está genial, pero ¿qué costará esto? Es decir, ¿cuánto tendrán que recortar los desarrolladores los gráficos en comparación con la versión Premium? Que serán solo 30 fotogramas, ni siquiera hay que dudarlo. Aunque incluso el hecho de que el juego salga en esta consola ya la hace relevante para muchos, por ejemplo para aquellos que no quieren gastar mucho en una consola moderna ya que tienen una PC gaming pero quieren jugar GTA en el lanzamiento, porque recuerda, la nueva parte como la anterior será un exclusivo temporal de consolas. En general, que nos acercamos al límite de Series S es obvio, pero enterrarla aún es muy temprano. Empecemos con lo obvio. Esta consola será adecuada para aquellos con presupuesto limitado pero que quieren jugar juegos modernos. Si ese es el caso, entonces Series S es tu elección, especialmente si tienes una tele Full HD vieja y no planeas cambiar a 4K pronto. Sí, los gráficos son peores, pero estás jugando los mismos Starfield, Forza, Call of Duty que los dueños de consolas más caras. E incluyendo GTA 6, una categoría interesante son los dueños de PC Gaming. Tengo un amigo que se armó una computadora potente por $2,000, pero aún así compró una Series S. ¿Por qué? Pues porque a veces quieres jugar en el sofá, a veces puedes llevarte la Series S contigo a la casa de campo. Ocupa bastante poco espacio en una mochila y jugar los mismos juegos, pero una PC no la puedes arrastrar a ningún lado. Bueno, y para juegos online, sorprendentemente, puramente para multijugador en Call of Duty o Apex, ya que en consolas hay menos tramposos y los gráficos en estos juegos ya están a alto nivel de todas formas. Bueno, además es una consolita excelente para niños. Por supuesto, puedes argumentar que los primeros 50 años de vida de un niño son los más difíciles, pero honestamente, un niño de 10 a 15 años no notará la diferencia entre 900p y 1440p. Lo importante para él es jugar Minecraft, FIFA, Fortnite con amigos. Y en general, como dicen, desde el sofá a un par de metros la diferencia no la ves mucho. Es decir, la queja clave sobre Series S son peores gráficos y cantidad de fotogramas bloqueada a 30 en juegos nuevos, pero esto se compensa con el precio más bajo del mercado entre consolas actuales. Por eso puedes tomarla para ti si juegas de vez en cuando, una hora al día o una vez por semana. No necesitas gráficos top, solo necesitas lanzar un juego y jugar. Es importante recordar, antes todos jugaban así y estaba bien. Sí, ahora es otra generación, 60 FPS nativo 4K, pero las consolas premium también cuestan más. Por eso hay que hacer compromisos y quizás esa es la descripción perfecta de Series S. Es una consola de compromisos. Si eres un gamer hardcore listo para desembolsar una suma redonda, mejor armar directamente una PC gaming sin limitaciones, con descuentos en Steam, online gratis y muchas otras funciones. Bueno, o si no quieres complicarte con configuraciones de gráficos, actualizar drivers y demás, consolas Premium Series X y PlayStation 5. La segunda incluso tiene versión Pro por $800. Son tu elección y Series S es la opción perfecta para gaming económico. Sí con peores gráficos, sí con 30 fotogramas en algunos juegos, pero ejecutando todos los títulos modernos. Y si hay que creerle a Phil Spencer, los ejecutará hasta el final de la generación. En resumen, Series S es una consola genial por un precio muy apetitoso, incluso después del aumento, especialmente en el mercado de segunda mano. Reduce significativamente la barrera de entrada al gaming actual y qué importan los gráficos si estás listo para compromisos. Además, cuanto mayor edad, más compromisos. En los primeros años todo era casi perfecto y donde los gráficos eran peores no era crítico, pero ahora cada vez más juegos salen solo a 30 fotogramas y con gráficos notablemente peores. Tal es el precio del gaming económico. Sin embargo, aún ejecuta todos los juegos modernos y aquí cada uno decide por sí mismo qué es más importante. En general siempre fue así. Recordar al menos la generación pasada, donde tanto PS4 Fat como Xbox One se mantuvieron bien hasta mediados de generación y después vinieron versiones Pro a reemplazarlas. Bueno, en esta generación se puede decir que la versión Pro salió directamente en el lanzamiento de la generación en forma de Series X. Y Series S es simplemente una consolita que ejecuta juegos y cuesta poco dinero. Así que criticarla por esto es un completo absurdo. Y si vale la pena comprarla, o mejor agregar dinero y comprar la versión Premium, cada uno decide por sí mismo considerando sus preferencias en juegos y gráficos. ¿Qué piensan ustedes? Escriban en los comentarios si tienen Series S y si están satisfechos con la compra. No olviden dar like si el video fue útil y suscribirse al canal para nuevos análisis. Nos vemos en el próximo video.